¿verdad? Se supone que Juana fue sanada de una enfermedad. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Y Susana, ¿verdad? Y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Fíjese que me llamaba la atención porque en algún momento la parte que yo quiero hacer énfasis en la Biblia, la parte única que aparece es esta, la que yo he señalado con amarillo. O sea, Juana, mujer de Cusa. Cusa era el administrador de Herodes. Fíjese que algo que yo encontré, que Herodes, ¿verdad? No era ni romano, ni era judío, sino que era como entre medio de los romanos y estaban, ¿verdad? ¿Cómo le dijera? Los que no eran ni judíos ni eran ni romanos, sino que en la línea media. Y fíjese bien, algo bien interesante que a mí me llamó la atención, que en esa época, ¿verdad? Todos los que se hacían al lado de los Herodes, ¿verdad? Le llamaban herodianos porque seguían esas líneas tan, como les dijera, tan liberales, ¿verdad? Eran tan liberales, la parte que marca la historia dice que había mucha promiscuidad entre ellos. Y nosotros lo vemos, ¿verdad? En la historia cuando le fue quitada la cabeza a Juan. Dice, fíjese que cuenta ahí la parte de la historia que Juana se sintió bien triste cuando escuchó lo que le había pasado a Juan el Bautista. Y se supone que dentro de los muchas, llamémosle así, relatos que hace Lucas, Juana se los decía a él en persona, según lo que dice la historia, ¿verdad? Entonces, muchos de los relatos que hace Lucas en el libro, ¿verdad? En esta parte donde aparece Herodes y todo, supuestamente fueron narrados de Juana. A pesar de que Juana pertenecía a un alto rango en ese momento, acuérdese que era el administrador de Herodes, como decir aquí, parte de los ministros, ¿verdad? Relacionados al gabinete. Entonces, en aquella época, el que era administrador de Herodes, acuérdese que número 1 tenía que estar de acuerdo con todas las cosas que él hacía. Lo único que le hacía era administrar. Entonces, nosotros no nos queda mucho que imaginar que Juana estaba lidiando con esa situación también, ¿verdad? Y que en algún momento, cuando sucede lo de Juan el Bautista, todo lo que se ve y se lee en Lucas, supuestamente fue narrado por esta mujer. De ahí que viene la importancia de lo que nosotros podemos nosotros conocer ahorita. Bueno, espérenme que esto se me trabó. Ya no me siguió avanzando. No sé por qué. ¿Por qué será, hermana Trini? Si le pone en la parte inferior izquierda, a ver si le salen ahí unas flechitas. Ahí, la otra, es ahí procedió a la siguiente. Gracias, hermana. Bueno, me gusta parte de la historia que dice que Juana era una judía, fíjese. Y no solamente era nada más mencionada, sino que era practicante. Y era muy conocida dentro de las mujeres seguidoras de Jesús. Y su nombre significa el Señor da con gracia. Es una mujer mencionada en los evangelios que fue sanada por Jesús y luego lo apoyó a él y a sus discípulos en sus viajes. Una de las mujeres registradas en el evangelio de Lucas como compañera, óigame bien, a Jesús y a los 12 apóstoles. Y ahí aparecen los versículos.
se cataloga como también testigo de la resurrección. Ya le voy a poner los dos hechos que la Iglesia Católica manda a relacionar y por qué la veneran a ella, ¿verdad? Porque dice que era la esposa de Cusa, por eso es que se le llama Juana de Cusa. Entonces, como decir ahora el Débea en las mujeres casadas, quien administraba la casa de Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, por lo que se supone que varios de los acontecimientos sucedidos en la corte herodiana fueron narrados a Lucas de primera mano de Juana. Esto ya, aunque no se menciona por su nombre, Juana probablemente se cuenta como una de las mujeres que se unieron a los discípulos, a María, madre de Jesús, y ahí aparecen, ¿verdad?, a las mujeres que supuestamente a donde ella participó, pero me llama mucho en la última parte de aquí, mire, es venerada como santa en las tradiciones de la Iglesia Católica. Y aquí están los dos sucesos donde a ella se le relaciona, mire. En el entierro, ¿verdad? Cuando llegan, ahí me gustó mucho esta imagen. Usted ve esas mujeres, entonces, una de las que está ahí, además de su mamá, era Juana. Y en la otra fue ya en la resurrección, cuando Jesús se les aparece. Y se dice de que a estas mujeres, a las mujeres que se les aparece, ahí aparecía Juana. Entonces, estos dos grandes hechos hacen que la Iglesia Católica la venere a ella, ¿verdad? Me gusta una parte de la película, una película que hace y que hacen que el grupo de mujeres que seguía a Jesús eran grupos de mujeres fieles, o sea, que siempre estaban ahí metidas, donde Jesús estaba predicando, allá estaban las mujeres. Se dicen que la mitad de los seguidores de Jesús eran mujeres, se puede imaginar. Entonces, esto me hace como un clic a mí, a hoy en día, ¿verdad? Porque hoy en día igual sucede. La mayoría somos mujeres, ¿verdad? Y aquí hay una muestra, mire. Esta foto la publicaron hace poco, ahí en Facebook. Vea, y me daba mucha nostalgia porque muchas de las hermanas que están ahí ya no están con nosotros, ¿verdad? Desgraciadamente unas ya no, ni se congregan, pero y otras que hemos nosotros escuchado que sí, ¿verdad? Que se están congregando. Pero hoy en día podemos nosotros ser esas mujeres seguidoras, ¿verdad? Y cuando a veces uno puede ver, por ejemplo, la actividad que tuvimos nosotros en este año, ¿verdad? Este fue, creo que en el 2016, fue de mucho impacto porque hacíamos muchas actividades, venían muchas mujeres, esas mujeres cargadas que nosotros podíamos ver que había un propósito en cada uno de los cafecitos, en cada una de las actividades. Y nosotros veíamos ese amor con que les servían. Y ahora uno realmente, a mí me da tristeza ver que uno se encuentra hermanas y le preguntan, ¿verdad? ¿Y usted dónde se está congregando? No, yo desde la casa. Y eso digo yo de que da mucha tristeza porque parte de lo que ahora en esta historia yo quiero que a usted le quede, hermana, muy, pero muy arraigado. Ya van a ver tres cosas que yo considero que debemos de aprender de Juana. Además de ser fiel seguidora de Jesús, ¿verdad? Y uno no hay que tener una amplia imaginación, pero uno puede sentir, percibir que esas mujeres amaban a Jesús. Y ese amor hacía que en algún momento, ¿verdad? Mucha gente la señalaba. Dice que el motivo de que solo aparecen esas tres mujeres, el nombre en Lucas
era porque en algún momento estas eran famosas, llamemos famosas entre comillas, ¿verdad? Se veía el trabajo de ellas. Entonces, yo me hacía esta pregunta cuando cargaba esta fotografía. Vea, ¿cuántas de estas mujeres realmente ya no están en la iglesia, pero que realmente están trabajando para el Señor? Y yo quiero que ahí usted se autoevalúe, ¿verdad? La parte de su servicio. Quizás usted me pueda decir, no, hermana, es que fíjese que a mí no me queda tiempo. Ok. Vea su servicio en su comunidad, vea su servicio en su trabajo, ¿verdad? Impactando ahí a sus compañeras, impactando ahí al que le llega a pedir esa mejor palabra, ese consejo. Así es que nos quede eso, si realmente nosotros somos fieles seguidoras del Señor o solamente nos hemos quedado nada más mirando, ¿verdad? Y fíjese que yo decía, Dios mío, ¿cómo puedo relacionar mi vida con la de Juana? Y yo fui parte, ¿verdad? Como Juana, fui parte de una bendición del Señor en sanidad y de ver su mano poderosa. Yo me imagino que Juana, vean, no se dice ahí de que estaba enferma, pero me imagino que era quizás una enfermedad muy visible en donde inmediatamente ella pudo ver un cambio. Y yo le puedo decir que en este proceso de mi vida, yo pude experimentar realmente cómo el poder de la oración puede llegar a tocar el manto del Señor. Y me gusta mucho, siempre que yo voy a dar mi testimonio, me gusta siempre iniciar con Apocalipsis 21:4, donde dice, Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Mire, cuando usted ve todo yo quiero que haga una línea de tiempo desde que comenzó en enero y hasta donde estamos ahorita en diciembre. Y yo quiero, hermana, que usted lleve esa secuencia todas las veces que en algún momento usted sintió temor, todas las veces en donde usted sintió angustia, todas las veces donde usted sintió duda, todas las veces donde usted sentía que sus fuerzas no le daban. Haga una línea de tiempo, ¿verdad? Y usted va a ver que en esos momentos nosotros podemos experimentar lo que dice acá, la palabra. Que el Señor llega a ese momento en donde usted se siente relajada. Y no es que no va a dejar de llorar, ¿cómo no? Porque muchas veces yo, por ejemplo, lloramos a veces de alegría y de felicidad, ¿verdad? Pero no lloramos por renegar, porque sabemos que esa es una actitud que no va a honrar al Señor y que no puede tocar el manto del Señor cuando usted reniega. Entonces yo me sentí identificada con esta mujer porque esta mujer recibió su milagro, pero no solamente lo recibió, sino que ella siguió, óigame bien, a Jesús, a tal grado que fue señalada, ¿verdad? Como una verdadera judía, siguiendo al Señor. Yo le quiero compartir algunas imágenes en donde yo experimenté, óigame bien, esa mano poderosa del Señor. Yo tuve una mala decisión, como les digo yo a mis chicos, a mis alumnos, y la mala decisión fue que no utilicé la pasarela de aquí por mi casa. Y tuve, como yo les digo a mis chicos, ¿verdad? Como toda una mala decisión, hay que recibir una consecuencia. Pero quiere que le diga algo, y eso yo se lo rectifico a mis alumnos, que en tus malas decisiones Dios no te deja, que en tus malas decisiones Dios siempre va a estar pendiente de ti y te va a estar apoyando y te va a estar brindando su ayuda, que fue lo que yo experimenté.
porque el carro me aventó, yo estaba, no utilicé la pasarela, venía un carro con una super, mega, hiper velocidad y yo volé, ¿verdad? Acá yo estoy ya aquí en la Casa de la Salud y nosotros tenemos los maestros del área pública, tenemos derecho a clínicas privadas, entonces gracias a Dios, en mi caso, ¿verdad? Para mí la Casa de la Salud ha sido como siempre nuestro segundo hogar cuando hemos tenido dificultades de enfermedad. Ahí nacieron mis hijos, ahí todas las emergencias que yo he pasado con mis hijos, ahí nos lo han atendido. Y cuando yo llego ahí, me recibe una doctora y el primer diagnóstico que dio la doctora fue trauma craneoencefálico por las múltiples golpes que ella observaba en mi rostro. Cuando Verónica oyó, ¿verdad? Que cuando Verónica oyó el diagnóstico, rápidamente ella se desploma, según lo que ella me dice, porque solo se acordaba de algunos pacientes que ella había atendido, que habían tenido ese tipo de situaciones, porque son pacientes que dice ella que vuelven a hablar, vuelven a utilizar, por ejemplo, los cubiertos, a volver como que si son bebés, a caminar. Y ella dice, no, mi hermana no, ¿verdad? Y comienzan los contactos de todos los que ella tenía ahí. Y yo recuerdo que era un día martes y nosotros asistimos a un ministerio que se llama Jesucristo Especialista en lo Imposible. Y esos días martes hacen ayuno y oración. Y mi hermana les comunica a la líder, ¿verdad? Que yo había sido atropellada y comienzan todas esas mujeres, más las mujeres de la iglesia y otras mujeres más, ¿verdad? Que comienzan a librar una batalla espiritual orando. Y yo les digo así bromeando a mis alumnos, yo creo que Dios ha de haber dicho, ay, tanto que oran por Lorena, está bien, le voy a hacer un milagro. Y el primer milagro que yo recibo, hermana, es cuando el doctor, al tomar la radiografía de mi cráneo, dice, no, gracias a Dios no hay trauma. Yo estoy más que segura que Dios cambió el diagnóstico, que Dios tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Y solo me dejó el recuerdo de mi brazo fracturado. Ahí era mi mano izquierda, gracias a Dios que fue la izquierda, hermanas. Hasta en eso tiene Dios cuidado que no fue la derecha, porque estuve 3 meses con inmovilizada porque hubo una quebradura grado 3. Me pusieron un platino en todo lo largo del brazo, ¿verdad? Y ahí yo le pongo una actitud correcta. La primera actitud correcta que creo que hoy en el tiempo de nosotros, ya no en el tiempo de Jesús, pero sí en el tiempo ya de nosotros, podemos nosotros traducir lo que hemos nosotros leído, que una primera actitud correcta es darle gracias a Dios y orar. Darle gracias a Dios y orar. Así de sencillo. Porque esa actitud de no renegar, ya le voy a pasar acá, ¿verdad? Nosotros clamábamos, ahí va a ver usted a mi mami, ¿verdad? Mi mami siempre ha sido una guerrera de oración y estaban también las personas más allegadas a mi familia en ese entonces y estaban ahí en unidad clamando, ¿verdad? Y ahí me gusta lo que esta presentación hace mucho tiempo me la preparó mi hermana porque ella me tomó esas fotos y sin reclamos, ¿verdad? Ni renegar. Yo ahí estaba totalmente sedada, esperando que llegara el ortopeda a operarme en la noche, porque hasta en la noche tenía el tiempo, y me opera. Y ahí ya estábamos al siguiente día, ya estaba yo libre de la parte ya que usted dice, ¿cómo le llaman? De la anestesia, ¿verdad? Ya me había pasado y yo, pero sí todavía me sentí un poco así como desorbitada
Y llega mi hermana y me dice, reíte, Lore. Y yo, ¿qué? ¿Verdad? Pero estaba confiando en que el Señor hace milagros. Ahí llegan algunas amigas a visitarme y puedo ver la mano de Dios, ¿verdad? En todo. Ahí está Vero. Ahí miren, conozcan la era antes y cómo está ahora. Ha cambiado un montón. Dice ella que quería parecer a mí, ¿verdad? Para que dijeran que hoy sí somos gemelas. Y fíjese que me gusta esta parte que le voy a mostrar como la consecuencia de la mala decisión que Dios me llevó a pasar múltiples golpes en mi cara, una fractura de mano, pero entre mayor es la dificultad, mayor es la satisfacción de superarla. Y yo quiero que vea la secuencia de esta fotografía, miren, la secuencia. Fíjense que las 3 primeras han sido de un día anterior y la cuarta era ya cuando ya estaba operada. ¿Quiere que le diga algo? A donde yo realmente pude ver la mano de Dios poderosa, cuando llega la enfermera y me dice, y me ve, hija, me dice, lo que usted recibió era para que ahorita su cara estaría irreconocible, tendría que estar inflamadísima. Y yo veo que usted no tiene nada. Mire, el labio me lo reconstruyeron. Me dieron aquí afuera 5 puntadas y adentro eran 7 puntadas, según lo que me llegó a decir el doctor, ¿verdad? Porque prácticamente me reconstruyeron el labio. Y oiga bien esto, lo voy a decir como un paréntesis porque uno muchas veces reniega. ¿Sabe que el doctor me dijo? Mira, me dijo, gracias a Dios que tenía bastante carnosidad. Y entonces yo en mi mente, ¿verdad? ¡Y, trompuda me quiso decir, dije yo! Nada más que alguien me dijo, no, decir labios carnuditos. Y viene, gracias a Dios que tenía bastante carnosidad, me dijo, porque el tejido lo tenía bien dañado. Si tú no hubieras tenido esa carnosidad, yo te hubiera tenido que quitar, ¿verdad? Carne, o ya sea de las pantorrillas o de tus pompis, me dijo. Dios guarde, dije yo. ¿Se puede imaginar? Y entonces muchas veces uno reniega, ay Dios mío, que soy bien trompuda, que no sé qué, y no sabemos que en algún momento eso Dios lo va a utilizar. Y me reconstruye el labio y me quedó normal. Así es que, hermana, moraleja, no reneguemos. Ahora, para finalizar con esta secuencia de fotos, yo pude ver la mano del Señor, hermana. Número 1, porque sé que hubo un pueblo que clama. Y yo quiero que en este grupo de victoriosas, eso es parte de una fortaleza, que si nos enteramos de que alguien está con una situación difícil, todas nos ponemos a clamar. Inclusive ya, ¿verdad? Dentro de unos minutitos vamos a clamar por esas peticiones. Y es parte de lo que nosotros tenemos que experimentar hoy en este nuevo año, el poder llevar un cuaderno. Yo admiro mucho a mi mamá, ¿verdad? De que ella lleva cuaderno y ahí anota todas las peticiones, ¿verdad? Donde la hermana Yuli también. Entonces, tomémonos nosotros ese buen ejemplo. Yo lo he tomado de mi mami. Tal vez no en un 100% donde anoto todo, pero sí. Por ejemplo, la vez pasada estuve anotando acá. Acá lo llevo, mira, hermana. Llevo la fecha. Estuvimos orando por la abuelita de mi hermana Claudia, por la hijita de mi hermana Ana Helmut, creo que se llama, por la hermana Suchi, ¿verdad? Y usted viene, ¿verdad? Y desarrolla parte de un propósito en esta vida que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Que es el poder ayudar y clamar por nuestro prójimo. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Fíjese que este es nuestro último estudio.
de las victoriosas. Yo agradezco realmente en nombre de mi hermana Verónica, yo les quiero dar las gracias a todas aquellas mujeres que fielmente no faltaron. Y si faltaron fueron 1 o 2 veces. Pero podemos decir que si nos conectamos, por decir un número, 40 veces, solo faltaron 38, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere, fíjese que esas imágenes me denotan mucho, ¿verdad? Me denota que una fortaleza mía va a ser la palabra, que otra fortaleza mía tiene que ser el congregarme y que otra fortaleza mía tiene que ser el clamor que yo pueda tener en mi vida cuando sé que alguien necesita de oración, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestros propósitos, sí está bien que haga propósitos como por ejemplo que va a tomar una maestría, qué bien, ¿verdad? Que va a tomar clases de inglés, qué bien todo eso. Pero los primeros propósitos que yo deseo, hermano, que usted haga, sean los propósitos espirituales. Así, ¿verdad? ¿Cómo le voy a servir a Dios este año? ¿Qué dejé de hacer este año? Y que Dios me estuvo ahí martillando. Yo, por ejemplo, yo tengo 2 cosas que Dios en algún momento descuidé quizás, no en un 100%, pero no lo tenía que haber descuidado, ¿verdad? En ese 70%, pero lo hice. Entonces Dios me ha estado martillando, esto lo tenías que haber hecho y solo hiciste esto. Entonces, ¿qué cosas son las que en algún momento Dios le va a revelar en esta hora? Porque yo voy a orar por eso. Y que usted se pueda sentir identificada, Señor, mis principales propósitos en este 2022. Y usted comienza, los primeros propósitos van a ser los propósitos espirituales. Y mire, todo lo demás no se preocupe, van a ser añadiduras. Yo le decía a uno de mis hijos, ¿verdad? Cuando lo oigo que está oyendo otra cosa, ¿ya hiciste tu devocional? Porque lo primero que tú hagas, eso es la prioridad en tu vida. Si vos al levantarte, lo primero que haces es revisar tu Facebook, es revisar quiénes te escribieron, eso es tu prioridad. Pero si lo primero que haces es levantarte, dar gracias, y no sé en qué momento ustedes tienen su momento con Dios, ya lo vamos a ver acá, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted va a estar demostrando a Dios si Él es su prioridad o es a un lado. Así es que, hermanas, la reto y las desafío que pongan siempre la prioridad en sus vidas, que sea el Señor. Y fíjese bien, dentro de estas prioridades debe de haber ese tiempo de intimidad con Dios, un tiempo a sola. Yo tengo una silla, ¿verdad? En donde yo puedo decir, esta es mi silla de batalla. Y yo le puedo decir, ¿verdad? Tal vez no, tal vez compartimos el cuarto, ¿verdad? Tal vez podemos salirnos afuera a la sala, ¿verdad? Porque estamos molestando con la luz o qué sé yo. Pero qué bien que usted, dentro de sus principales propósitos, si descuidó esto, y estoy hablando primero conmigo, hermano, ¿verdad? Porque este año ha sido muy difícil para la mayoría de maestros. Si usted pregunta, todos los maestros a estas alturas estamos sumamente desgastados, cansados. Ya no le digo qué más, ¿verdad? Porque no ha sido fácil este año, pero yo puedo reconocer algo en mi vida, que cada día yo pude experimentar las fuerzas del Señor. Cada día, ¿verdad? Y cuando yo le digo esto, me lo estoy predicando a mí, es porque en algún momento esos afanes nos pueden desenfocar esto tan importante como es el estar a solas con su amado, que Él le hable a través de la Biblia.
que le hable, que usted calle cuando esté orando y que usted pueda percibir su palabra, sus palabras. Así es que quiero recapitular, ¿verdad? Propósito en este 2022. Los primeros propósitos van a ser espirituales, en donde en esos propósitos espirituales usted se va a llenar de su palabra, ¿verdad? Va a hacer frases que puedan a usted darle confianza, como cuáles. Frases que me hacen no perder la fe. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. Jehová es la fortaleza de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No le permita al enemigo agarrar terreno en su vida, hermano, con pensamientos destructivos. Yo le decía hace poco a alguien, si Dios tiene pensamientos de paz y de bien a mi vida, ¿por qué yo voy a tener pensamientos de destrucción? Entonces no se vale. Si a usted todavía no le han dado un diagnóstico, porque usted se va a crear ese diagnóstico, por decirle algo. Hace poco una amiga sentí un dolorcito aquí por la parte de su, llamémosle así, de su axila. Y ay, Lore, yo tengo miedo que me vaya a salir cáncer de mama, porque fíjese que, y ya ella haciéndose la película. Y no le habían dado ni siquiera la respuesta de la mamografía. Y cuando ella me dice, mire, Lore, ya ve, sí tiene razón. Entonces Dios no quiere, hermana, así como nos dice la hermana Verónica, ¿verdad? No nos hagamos nuestra película, hermano, de lo que no estamos viviendo. Mejor apoderémonos con declarar la palabra. Y usted va a experimentar realmente lo que estamos iniciando, ¿verdad? En esta nueva etapa. Ser una verdadera seguidora de Jesús. Bueno, no permitir que llegue la tristeza o la depresión. Fíjese bien, tercera cosa que usted va a fortalecer en este 2022, Señor, cualquier situación. Yo sé que todas hemos vivido situaciones difíciles, ¿verdad? Tanto mi hermana Brenda como yo hemos vivido casi como una tras otra, ¿verdad? Ella primero fue su accidente y después su divorcio. Yo fue al contrario, primero me divorcié y después fue mi accidente. Entonces, son situaciones fuertes que nosotros hemos pasado, pero aún le voy a decir, el enemigo puede traer pensamientos a nuestra vida, pero de nosotros va a depender. Si le damos, yo le llamo a eso cancha, ¿verdad? En nuestra mente. Y yo le voy a decir parte de mi experiencia. Cuando yo me he sentido triste y así, pongo una alabanza. Pongo una alabanza. Y hay unas letras de alabanzas que son bien bonitas. Fíjese que hay una que de esta me gusta que dice, si algo no sucede es porque no lo necesito. Este es de Marcela Gándara. Esto que estoy pasando es porque lo necesito. Imagínese, usted está en una situación difícil y pone una alabanza, ¿verdad? Eso le va a fortalecer, pero si usted viene y le va a contar su tristeza o su situación a una compañera, ¿verdad? Que no va a tener quizás esa mejor palabra, sino que le va a decir, ay, sí, niña, yo así me sentía. Y en vez de ayudarla, ¿verdad? La va a apachurrar más, la va a aniquilar en su parte de la motivación que el Señor quiere que tengamos a través de las alabanzas, ¿verdad? Fíjese que descanso mi confianza solo en ti. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. O sea, son alabanzas, hermana, que en algún momento para mí, ese es inundar mi atmósfera. Y cuando usted inunda la atmósfera de alabanzas, el enemigo huye. El enemigo no puede estar donde se alaba al Señor. Entonces, óigame bien. Y si en estos momentos usted se ha sentido triste o se ha sentido depresiva, usted le dice, Señor, ayúdame. Y le dice al cachudo, como le decimos, ¿verdad?
Así le decimos cariñosamente con mis alumnos. Ellos le dicen el cachudo. Fíjese bien, usted le dice al enemigo de su alma, al diablo, hasta aquí llegaste. Ya no más tristeza, ya no más depresión. Y óigame bien, hermano. Pega esa chillada, se seca esa lágrima y usted se levanta con poder y autoridad, porque así dice la Biblia. Vea. Y, fíjese bien, usted va a declarar que mi casa es consagrada para Dios. Su casa, en primer lugar, es su cuerpo. Es su cuerpo. Todos nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y así lo dice la palabra. Y usted dice, Señor, mi cuerpo es consagrado para ti. Eso significa, consagración significa apartarse. Y usted comienza a decir lo que yo he escrito aquí, mire. Alcanzará el favor y la misericordia de Dios. Mi generación es libre de toda maldición. Dios pelea por mí y tiene un plan maravilloso. Cuando vean a esa mujer consagrada en su casa, no dude que Dios va a pelear por usted. No dude que su generación va a ver maravillas en su hogar. No dude que si viene una avalancha a su casa, esa generación va a estar de rodillas y no va a estar renegando, porque han visto a una verdadera guerrera. Entonces, hermanas, ¿qué aprendemos de esta mujer? Porque solo se menciona con eso que le señalé, pero podemos nosotros imaginar lo que ella hizo como ser una seguidora del Señor. Y que estuvo en esos dos eventos tan importantes como fue su muerte y su resurrección. Y esos eventos también son importantes en nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros hemos sentido a un Dios que no está en una tumba, sino que a un Dios que usted clama y le responde. Que no va a ser en su tiempo, ok, pero sí va a ser en el tiempo del Señor. Nosotros por este pastor hemos visto, por el pastor Edwin García, hemos visto que no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo de Dios. Entonces, yo les invito, hermanas, a que en todo momento usted, antes de que se termine este 2022, este 2021, usted le pueda decir al Señor, Señor, yo quiero consagrarme para ti. Yo quiero ser ese ejemplo en mi casa. Yo quiero ser, Señor, llena de tu presencia. Y quiero, Señor, honrarte con esto. Y usted comienza a hacer ese listado. Y quiero poner